Bienvenido a mi canal a estudiar gramática. En este video te voy a enseñar cuál es el objeto directo y el objeto indirecto de una oración. Acuérdate que para analizar una oración tenemos que seguir siempre un orden. En primer lugar, aquí hay una oración. En primer lugar, identificar el verbo. Siempre ese va a ser tu primer paso. ¿Cuál es el verbo? La palabra que puedo conjugar. Mira, llevé, llevaste, llevó. Ese es mi verbo. El verbo es el núcleo del predicado. Paso número 2. ¿Quién llevó? Al verbo yo le pregunto quién o quiénes. La respuesta va a ser el sujeto. El resto de la oración es el predicado. Paso número 3. Análisis del sujeto. Partimos identificando el núcleo. El núcleo es el primer sustantivo o pronombre del sujeto y nunca está encabezado por preposición. En este caso, el sujeto consta solo de un sustantivo, por lo tanto, es un núcleo. Paso número 4. Determinantes del núcleo del sujeto. En este caso, el sujeto es una sola palabra, entonces no hay ninguna determinándola. ¿Cuáles pueden ser los determinantes del núcleo del sujeto? Un adjetivo, un sustantivo yuxtapuesto, una frase o un complemento. En este caso no hay nada. Por lo tanto, ¿qué tipo de sujeto es este? Como está escrito, es un sujeto expreso. Como tiene un solo núcleo, es un sujeto simple. Como este núcleo no recibe la determinación de ningún determinante, es un sujeto incomplejo. El objeto directo. Luego de haber seguido todos estos pasos, vamos a agregar un paso número 5 y es preguntarle al verbo ¿qué? Ese va a ser el objeto directo. Responde la pregunta ¿qué? Entonces, paso número 5. ¿Qué? Y el verbo. En esta oración que ya tenemos analizada, el verbo era llevó. Ya sabíamos quién llevó, Pedro, sujeto. ¿Qué llevó? La respuesta es un regalo. Entonces, este es mi objeto directo. Ahora, el objeto directo puede ser un complemento o un complementario. En este caso va a ser un complemento y este complemento va a determinar al verbo. Te estarás preguntando por qué un regalo es un complemento. Si mira, estás viendo aquí que la definición de complemento es preposición y sustantivo. O, porque tú ya lo sabes, preposición y frase sustantiva o preposición y pronombre. Y acá, ¿dónde está la preposición? Ya existe el recitado de preposiciones, ¿cierto? Para asegurarte de que un no es una preposición. Y tienes toda la razón. En este caso no hay preposición, porque el complemento directo tiene la particularidad de que cuando es una cosa o es algo no humano, no lleva preposición. Sin embargo, tú sabes que los complementos por definición tienen preposición. De hecho, yo, mira, tenía aquí el círculo hecho para ponérselo a la preposición, pero en este caso no hay. Así que vamos a poner un conjunto vacío, no hay preposición. ¿Y qué información me está dando la ausencia de preposición? Que el complemento directo no es humano. El resto del complemento es un sustantivo y un artículo indefinido. Entonces, en este caso, tengo la estructura de complemento, preposición cero o ausencia de preposición y sustantivo. ¿Y qué pasa si es que el complemento directo es humano? Veamos la siguiente oración. Pedro invitó a su madre. Número 1, verbo, invitó, núcleo del predicado, verbo. ¿Quién invitó? Paso número 2, Pedro, sujeto. Paso número 3, el resto es predicado. Paso número 3, núcleo del sujeto, el sustantivo. Pedro, el primer sustantivo, en este caso es el único. Núcleo del sujeto, sustantivo. Paso número 4, determinantes del núcleo del sujeto. No hay. Paso número 5, ¿qué invitó Pedro? A su madre. Lo invitado es a su madre y como es humano, viene con la preposición. El complemento directo, cuando tiene preposición, siempre es a. No puede tener otra preposición. Entonces, este complemento directo, ahí puse las siglas CD, complemento directo, determina el verbo. ¿Y cómo se analiza internamente este complemento directo? Marco la preposición, yo
las distingo con un círculo. Y acá tengo mi estructura sustantiva, madre, sustantivo, pero no es cualquier madre, es su madre. Por lo tanto, su, mi adjetivo posesivo, está determinando a madre, lo que significa que madre pasa a ser núcleo. ¿De qué? De una frase, porque la definición de frase es núcleo y determinantes. Entonces acá tengo una frase. ¿Qué tipo de frase es? Como el núcleo es un sustantivo, la frase es sustantiva. ¿Está determinando a alguna palabra esta frase? No, porque el complemento entero, el complemento directo entero, determina el verbo. Entonces, de momento hemos dicho que el complemento directo responde a qué, que cuando es humano lleva la preposición a delante y cuando no es humano no lleva la preposición a. Hay otra situación en la que yo puedo poner la preposición a delante del complemento directo a pesar de que no sea humano. Esta. Mira esta oración. El bus chocó el camión. En este caso, yo tengo, aquí están los pasos. En primer lugar, identifico el verbo. Ese es el núcleo del predicado. ¿Quién? Paso número 2. ¿Quién chocó a quién? Y acá yo tengo dos opciones. Uno tiende a poner el sujeto en el primer lugar y yo diría, fue el bus el que chocó al camión. Pero no siempre, yo también tengo la libertad de poner el sujeto al final, en muchas oraciones. Entonces yo podría interpretar esta oración como, a ver, ¿fue el bus el que chocó al camión? ¿O fue al bus chocó el camión? ¿Cuál de los dos casos es el correcto? Y yo como hablante quiero explicar claramente quién tuvo la culpa. Y yo como oyente quiero enterarme muy claramente también de quién fue el culpable de esto. Entonces, cuando la oración es ambigua, como una oración de este tipo, yo debo poner frente al complemento directo la preposición a para que quede súper claro quién tuvo la culpa. Estarás pensando que entonces el complemento directo es lo mismo que objeto directo. Entonces, ¿por qué decidí ponerle de título a esta presentación objeto directo y no complemento directo? Por una razón muy sencilla. Mira, esta es la oración que habíamos analizado, ¿cierto? Pero yo también podría decir esto. Ahí están los pasos, que no se me olviden. Yo podría decir, Pedro lo llevó a su madre. Paso número 1, verbo. ¿Cuál es el verbo? Llevó, núcleo del predicado. ¿Quién llevó? Pedro, sujeto. El resto de la oración, predicado. Determinantes del núcleo del sujeto y núcleo del sujeto, Pedro su propio núcleo, no hay determinantes. Vamos al paso 5. ¿Qué llevó? Pedro lo llevó a su madre. ¿Qué llevó? En este caso la respuesta es lo. Lo es un esto. Pedro esto llevó a su madre. Es un pronombre. Perdón, ahí está el tipo de sujeto. Lo. Entonces, hoy, aquí sí que no tengo complemento, porque el complemento es una estructura de preposición y sustantivo o frase sustantiva y pronombre, pero preposición y pronombre, preposición y sustantivo, preposición y frase sustantiva. Y en este caso no tengo preposición, no tengo sustantivo, lo único que tengo es un pronombre. Bueno, pero sigue siendo un objeto directo, porque contesta a qué es lo llevado. Este pronombre, cuando el objeto directo es un pronombre, se va a llamar complementario directo. Y la nomenclatura que yo uso es un CD, pero con minúscula, y también determina al núcleo del predicado, que es el verbo. Entonces, conclusiones. El objeto directo responde a qué. Puede ser un complemento, esa es la nomenclatura que uso yo, o un complementario, esa es la nomenclatura. Si es un complemento, atención, comienza con la preposición a solo si es humano o si está personificado. Yo cuando alimento a mi conejo, como es mi mascota, yo alimento a Roldán, porque es mi mascota, lo personifiqué. Si no es humano o no está personificado mi complemento directo, no comienza con preposición alguna, o sea, o es a o no es ninguna.
En casos de ambigüedad se usa la preposición para patentizar el complemento directo. ¿Qué preposición? A. Si es un complementario directo, no tiene forma de complemento, es un pronombre y por eso se llama complementario. Pero en los otros aspectos, semánticamente hablando y sintácticamente hablando, cumple la misma función que un complemento directo. El objeto indirecto responde la pregunta ¿a o para quién? Y las únicas preposiciones que pueden encabezarlo en el caso de que sea un complemento son a y para. ¿Qué quiere decir esto? Que a todo el método que nosotros hemos sistematizado en 5 pasos, le vamos a agregar un sexto paso, que es preguntarle al verbo a o para quién, para identificar el objeto indirecto. Mira esta oración. 3 buenas razones dio Juan a María. Paso número 1. Verbo, dio. Yo di, tú diste, el dio. Es lo que puedo conjugar. Núcleo del predicado. Paso número 2. ¿Quién dio? Ese es el sujeto. Juan dio. El resto de la oración, predicado. Paso número 3. Núcleo del sujeto. El primer sustantivo o pronombre. En este caso es el único que tiene. Ese es su núcleo. Paso número 4. Determinantes del núcleo del sujeto. Con el puro núcleo se me acabó el sujeto, por lo tanto no tiene determinantes. Entonces, clasifiquemos el sujeto. Está escrito, por lo tanto es expreso. Tiene un solo núcleo, por lo tanto es simple, y no recibe la determinación de ninguna palabra, de ninguna estructura, por lo tanto es incomplejo. Ahí está, expreso, simple, incomplejo. Vamos al paso número 5. ¿Qué dio Juan a María? Le dio 3 buenas razones. Este entonces va a ser mi complemento directo que determina el verbo. Como no es un ser humano, no tiene la preposición a, preposición 0. Y el resto del complemento tengo un sustantivo que está determinado por 2 adjetivos. Uno que me indica cuántas son, adjetivo numeral, y otro adjetivo que me indica la calidad de las razones. Son buenas. Entonces, razones recibe flechas, recibe determinantes. Por lo tanto, pasa a ser núcleo de una frase, porque la frase es núcleo y determinantes. ¿Qué tipo de frase? Frase sustantiva. ¿Por qué? Porque la frase toma el nombre de su núcleo y el núcleo es un sustantivo. Ahora vamos al paso 6. ¿A quién dio Juan 3 buenas razones? A María. Ese es entonces mi objeto indirecto, que como tiene la forma de complemento, preposición y término, va a ser un complemento indirecto y determina siempre al verbo, que es el núcleo del predicado. ¿Cómo se analiza este complemento? Marco la preposición y aquí al lado pongo lo que es María, que es un sustantivo, en este caso propio. Sustantivo. ¿Por qué le puse complemento? Porque tiene la forma de complemento. ¿Puede ser un complementario? Mira, 3 buenas razones le dio Juan. ¿Qué pasa si yo cambio a María por un pronombre? Tenemos el análisis que ya habíamos hecho. Dio es el verbo, Juan sujeto, el resto predicado, 3 buenas razones, complemento directo que determina el verbo. Vamos al paso número 6. ¿A quién dio Juan 3 buenas razones? A le. Le es a él o a ella y es un pronombre. Por lo tanto, lo marco como pronombre y como complementario indirecto. Determina el verbo y responde la misma pregunta que el complemento directo, pero no tiene forma de complemento, es un complementario. Conclusiones respecto del objeto indirecto. En primer lugar, semánticamente responde a la pregunta ¿a o para quién? Puede ser un complemento o un complementario. Si es un complemento, comienza con la preposición a o para. Si es un complementario, no tiene forma de complemento porque es un pronombre. Y además cumple la misma función que el complemento indirecto. Antes de terminar este video, te quiero poner una oración que muchas veces he visto que ha provocado problemas en mis alumnos. A muchos les carga la tortilla, este tipo de oraciones. Me encanta la primavera, me carga la tortilla, me encantan las lentejas, me gusta el chocolate. A ver,
Vamos a partir con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Carga. Por lo tanto, es el núcleo del predicado. ¿Quién carga? La pregunta es ¿quién? No a quién. Lo que carga es la tortilla. A mis alumnos del colegio les cuesta cuando hay tortilla a la hora de almuerzo, tortilla de atún. Bien, el resto de la oración, predicado. Analicemos el sujeto. Paso número 3. El primer sustantivo es el núcleo. Por lo tanto, tortilla es el núcleo, que en este caso está presentado por el artículo la. Clasifiquemos el sujeto para que seas experto. Como está escrito, es expreso. Sujeto expreso, como tiene un solo núcleo, es simple. Y como no tiene determinantes, porque el artículo no determina al núcleo del sujeto, el artículo es parte del sustantivo, entonces es incomplejo. Sujeto expreso, simple, incomplejo. Vamos al predicado. Paso número 5. ¿Qué carga? Lo que carga es la tortilla, pero es sujeto. Entonces, ¿es sujeto y complemento directo? No, es sujeto, porque fue lo que contesté en primer lugar y por eso es importante respetar este orden. Si ya está ocupada la estructura, no hay complemento directo. En esta oración no hay complemento directo porque la respuesta ya está ocupando la función de sujeto. Sigamos, paso número 6. ¿A o para quién? ¿A quién carga la tortilla? A muchos. Ahí está. Complemento indirecto, preposición y pronombre. Complemento indirecto que determina el verbo, preposición a, pronombre muchos. Muchas veces pasa que está dos veces el complemento indirecto. Primero como complemento, después como complementario. ¿Qué es lo que pasa acá? Si no estuviera este a muchos y fuera les carga la tortilla, ¿a quién carga? A ellos, a les. Entonces, en este caso, como no tiene la forma de complemento, es un complementario indirecto. Es un pronombre y determina el verbo. Puede haber entonces dos objetos indirectos. Mira, en realidad es el mismo, solo que está dos veces. Puede haber un objeto indirecto, si es que no hay objeto directo, puede. Y aquí tienes el ejemplo. Espero que hayas entendido, que te haya quedado clarísimo y que estés contento porque estás entendiendo una materia compleja. Te mando muchos saludos.